Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos. El día de hoy vamos a hacer un episodio distinto, ¿no? Vamos a contar un poco de nuestra historia. Esta vez voy a comenzar yo. Y vamos a tocar un aspecto específico. O sea, no es que vamos a ir de forma lineal, ¿no? Sino que vamos a tocar una parte como tal de nuestra historia, ¿no? Y en este caso, cuando me desperté hoy día, dije... Hoy día toca grabar podcast. ¿De qué hablamos? Y de frente lo que se me vino fue hablar acerca de cómo me he relacionado yo en mi vida, en mi aspecto sexual, en sí con mi sexualidad y también con el amor. Entonces voy a ir contando poco a poco cómo ha sido, ¿no? este camino, ¿no? En mi caso, ¿no? Sí, este es nuestra primera temporada del podcast y ya estamos como que en la parte final de la primera temporada. Es el episodio número 9 y qué bonito cerrarlo hablando. Bueno, hoy día se va a enfocar más en Andrea, posteriormente en mí y en otros tipos de aspectos relacionados a nuestra vida, el que uno le resuene o tenga el llamado de contar, pero más a fondo cerrar esta temporada con nosotras mismas, ya no de temas en específico, sino en cómo se relaciona todo lo que hablamos en nuestro entorno y nuestra experiencia, porque en base a eso es de donde salen nuestras opiniones, todo es en base a la experiencia que uno vive. Entonces hoy le tocó a Andrea y resonó con tocar ese aspecto de su vida que es muy importante y que muchas personas le llama la atención de escuchar, porque yo creo, no sé tú Andrea, que piensas que de las historias parte como que la enseñanza, porque ahí las personas ven de todo lo que tú cuentas, qué me resuena y qué no, ¿no? Claro. Y puedes atar cabos o decir, no, esto me resonó o ya sé qué voy a hacer porque escuchaste una experiencia de alguien. Entonces de eso se trata, de compartir las historias y vamos a compartir nuestras historias. Entonces, ¿cómo quieres empezar? Sí, es como que, sí, de acuerdo a lo que dijiste, es como que te ves reflejada, ¿no? Entonces las historias se dan a eso, son como espejos, ¿no? Exacto. Y dices, mira, esta parte de la historia de esta persona me resuena totalmente. Entonces ahí como que vas cada vez más sintiéndote que estás identificada con eso, ¿no? Con esa parte quizás de lo que está contando. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, toda la vida he sido muy enamoradiza y es como que, me gustaba alguien y era como que, me gusta, y voy tras esa persona y como sea, y era como que me lo ponía y decía, ya, donde pongo el ojo, algo así, pongo la bala, como dice la frase, tal cual. Entonces era como que ya, me gusta, voy tras él, como persiguiendo, ¿no? Como persiguiendo algo, ¿no? Entonces todo el tiempo he visto eso reflejado en mí por muchos años, ¿no? Entonces así ha ido pasando, digámoslo así, bueno, en el colegio, lo mismo. Una vez me acuerdo que me fui a buscar a un chico a su casa, un chico que el chico no me daba ni bola y era como que, oye, fui a su casa y le dije, oye, tú me gustas y no sé qué. Y entonces el chico se quedó todo callado, ¿no? Y yo como que me quedé así y era como que no me importaba, o sea, si muchas veces quizás no me hacían caso, era como que, bueno, no importa, ¿no? Yo como que seguía. Pero ¿recuerdas más o menos cuál fue tu primera experiencia así amorosa? ¿Esa fue la primera? No, bueno, la primera como tal, no, la primera fue como a los 11 años. Bueno, cuando tuve mi primer enamorado, por decirlo, en el colegio. Y fue una experiencia como que un poco extraña. Nunca había tenido como que tampoco nadie cercano que como que experimentara eso, y como que la pasé en solitario, ¿no? No tenía como que a quién contarle, oye, siento esto, siento el otro. Y como que le escribía cartas al chico, canciones y todo eso, hasta que ya el chico se enteró que me gustaba y bueno, estuvimos un corto tiempo y bueno, terminamos, yo como que le tiré lo que me regaló y todo eso y bueno, esa fue como que la experiencia. Y luego como que iba pasando mis experiencias amorosas, también como que sola y como que en el camino como que aprendiendo, pero siempre lo que siempre primaba en todas mis relaciones o mis vínculos amorosos era el tema de perseguir algo, ¿no? De perseguir algo como que no había, ¿no? Era como que querías lograr una meta o hacer todo lo posible porque esa persona me haga caso. Te haga caso. Claro, me haga caso. Y era como que me sentía, de repente, a veces me sentía como que rechazada, pero lo veía exacto, como tú lo has dicho, como un objetivo, ¿no? Como una meta. Decía, yo quiero estar con él o yo quiero tener algo con él. Aunque no esté conmigo, pero yo quiero tener algo con él. Y era como que tratar de perseguir y de perseguirlo y de perseguir. Entonces así fueron pasando los años, pero yo sentía que no tenía una relación ya de más adulta, ya cuando
terminé el colegio, entré a la universidad. Y era como que sentía que como que ninguno me daba como que mi lugar, ¿no? Era como que muy, eran como que relaciones muy fugaces, ¿no? Muy rápidas. O sea, sentía como que ninguno me daba como que realmente se comprometía conmigo. Pero tú identificabas que en el proceso de terminar ese lazo, ya sea de parte de él o tuya, ¿qué pasaba ahí? ¿Tú te desconectabas porque te aburrías o veías que la persona ya perdía interés No, en ti? todos terminaban conmigo. Ok. Era como que, no sé, o sea, como yo pensaba que yo tenía algo malo dentro de mí, ¿no? O sea, como que había algo malo, ¿no? Y era como que todos, ay, no, ya no quiero estar contigo. Y duraba todo muy poquito. Entonces yo decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hay malo en mí que todos me terminan, ¿no? Entonces yo decía, pero qué raro, o sea, y ahí es que comenzó, digamos así, a tener como que la idea de la insuficiencia y el rechazo y el abandono y todo eso, ¿no? Entonces como que iba viendo que como que no perduraba. O sea, no era algo como yo veía quizás en las demás personas ya en ese entonces, cuando yo tenía, no sé, 20 años, 18 años, que sí, como que iban durando, como que tenían una relación bonita, por decirlo de alguna manera. Yo veía que no, que era como que no, y se iban. Y yo decía, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hice? O sea, ¿qué hice de malo? Porque se fue y todo eso. Entonces era como que, bueno, hay que seguir intentando, pues, ¿no? Y yo seguía ahí enamorándome, saliendo con muchos chicos, saliendo por ahí, hasta ver si es que había alguno con el que me compenetraba. Pero seguía viendo eso, ¿no? Como que no sentía su compromiso. Hasta que ya tuve una relación más larga, ¿no? Y bueno, también ya con sus propias subidas y bajadas y demás, ¿no? Pero en un inicio vi como que era un poco difícil para mí lidiar con esa no aceptación, ¿no? Por parte de mis vínculos amorosos. Y también ahí, yo conversaba con mis amigas, ¿no? En ese entonces, en el colegio o ya a inicios de la universidad. Y todas ya habían tenido cierta experiencia íntima con sus parejas, ¿no? En este caso yo tenía como un miedo, ¿no? Era como un miedo extraño. No era que no querías. No era que no quería, exacto, sino que era como que un cierto rechazo a intimar con la persona. Entonces yo me cuestionaba, ¿es miedo a qué exactamente? O sea, miedo a sentir, miedo a que me duela, miedo a qué era exactamente. Entonces yo no sabía en ese entonces, como que me cuestionaba mucho, decía, ¿por dónde está o por qué no lo hago? Entonces todas como que, algunas amigas como que me decían, pero qué raro, o sea, es algo muy normal, como que, hazlo, ¿no? Entonces yo decía, no sé por qué, de repente porque no duró tanto y digo, como que yo quisiera tener una relación más larga y quizás ahí recién empezar, ¿no? Y entonces no, como que no le encontraba una razón de ser, ¿no? Y tenía como que cierto rechazo, ¿no? Entonces cuando se me acercaban o algo, yo como que siempre tenía miedo. Entonces era súper raro al inicio. Entonces de ahí comencé a preguntarle a otras personas, no, ¿y a ti te ha pasado? Y me decían, no pasa nada. Entonces... Y es raro porque tú comentas que justo tú eras la que sentía ese impulso o la que daba más para que la persona esté contigo en una relación formal, ¿no? Tener algo bonito. Claro. Y justo tú misma eras la que cuando ya... Porque parte de tener una relación afectiva con alguien es estar íntimamente. Obviamente tienes deseos, tienes amor, entonces vas a querer compartir algo más con esa persona. Y qué raro que justo tú misma decías, no quiero. Y eras la que estaba ahí primero, ¿no? Yo misma decía, no quiero estar. O cuando llegábamos en algún momento de intimar un poco más, como que yo no quería abrirme de más. Y era raro, como que me preguntaban, ¿pero por qué, no? Y con personas con las que estaba o con las que no. Yo lo intentaba, pero no se podía. Y fueron muchos años así. O sea, como que no se daba, ¿no? Y había muchos chicos que como que se aburrían, ¿no? Decían, pucha, no quiere estar conmigo, entonces de repente no le gusto, no sé, entonces simplemente se sumaban. Automáticamente alguien pensaría eso. Claro, se sumaban y ya. Entonces yo decía, pucha, ¿no? Qué raro, ya bueno. Hasta que ya conocí a alguien que en ese momento yo le dije, wow, me tuvo la paciencia, yo como que me sentía agradecida, ¿no? Como que le debiera algo, porque como que esperó, ¿no? Como que esperó a que se den las cosas, pero para mí fue un proceso complicado. O sea, fue un proceso difícil abrirme a intimar y a comenzar mi vínculo con la sexualidad en sí. ¿Por qué? Porque siempre sentí como que el dolor. Eso es lo que ahora se me viene, ¿no? Al dolor físico. Al dolor físico, exacto. Como que iba a pasar algo malo, no sé. Entonces ya luego como que tratando yo de ver de dónde surge ese miedo, no era de algo mío. Ese miedo no venía de algo que me había pasado, sino venía de mis ancestras, porque ese miedo se hereda de por sí del ADN, de la memoria ancestral. Entonces yo me di cuenta que eso ya venía de atrás, o sea, que no era que me había pasado algo, sino simplemente que yo había
como que heredado eso, ese dolor o por lo que pasaron y todo eso. Entonces ahí es como que ya hice como un clic, pero ese clic vino ya después de muchos años de ya haber intentado y todo eso. Pero siempre tenía hasta como que esa sensación de llorar, de ponerse triste en el momento de intimar con alguien también me venía. Entonces yo siento que fue mucho el tema de lo que has vivido antes. no, no necesariamente de mis otras vidas, no, sino siento que ha sido como que memoria ancestral, o sea, memoria de las mujeres de mi linaje, ahí está. O sea, como que hay algo con lo que yo me he quedado, que ha repercutido en cómo ha sido y cómo ha iniciado mi vida en la sexualidad, ¿no? Okay. Siento que todo viene de ahí, como que ha venido poco a poco. Y también que no he estado tan conectada con mi cuerpo de por sí. O sea, también como que esa sensación de no conectar con el cuerpo también ha hecho de que me haya hecho complicado a mí iniciar esa etapa. O sea, para mí fue muy difícil y era como que yo sentía que me iba a sentir mucho dolor. Claro. Y no tiene lógica, porque claro, no es que haya pasado nada. Entonces, es porque hay algo detrás del linaje que es como que se ha ido cargando y se ha ido cargando y se ha ido cargando. Y bueno, ahora ya como que es más tranquilo. ¿Hace cuántos años lo descubriste o ya supiste que era por ahí, ¿no? La razón principal. No recién, o sea, eso ha sido hace poco, habrá sido como 1 año y medio máximo. O sea, pero antes como que no le encontraba la razón. Yo siempre decía, de repente seré muy nerviosa, pues, ¿no? Y ya, y le daba esa causa. Pero después me fui dando cuenta que no, acá hay algo más, ¿no? Cuando te das cuenta que es algo tan fuerte y que te cuesta tanto es porque hay algo. Claro, es como que había algo que como que como una pared, ¿no? Como que yo quería, y yo decía, pero si yo quiero, si a mí me gusta el chico le gusto yo, y entonces como que yo quería intentar, y de repente hay mujeres por ahí que nos están escuchando que quizás les pasa lo mismo. Y de repente tampoco saben la razón y dicen, pero no tiene lógica, o no me ha pasado nada, o no sé. Puede ser por memoria ancestral, ¿no? De lo que pasaron las mujeres de tu linaje. O también puede ser, que en mi caso también me di cuenta, el tema de que no estaba conectada de por sí mucho con mi cuerpo. O sea, como que no apagaba el tema sensible, por decirlo, mi sensibilidad. O sea, como que no conectaba con eso tampoco. Y ahora con las prácticas que hago, el baile, el yoga, el ejercicio, la caminata, como que ha hecho como que conecte más, la meditación, que conecte más con ese lado sensible y también conectar con mi útero, que de por sí no estaba conectada, también no estaba conectada, siento que ha sido una mezcla de todo, ¿no? También cuando no he conectado, por ejemplo, con mi menstruación, o he sentido como que un rechazo, como que es algo malo, ¿no? Entonces ahí ha hecho de que yo descubra de que esa cierta desconexión con esos puntos, con mi sensibilidad, con mi cuerpo, y bueno, lo que me han heredado mis ancestros en este caso, en ese aspecto sexual, ha hecho de que yo le tenga cierto rechazo y piense de que la sexualidad es sinónimo de miedo y dolor. Okay. Cuando no es así, o sea, no en realidad... ser algo totalmente claro, en realidad la sexualidad debería ser algo que en realidad te llene de placer, de gozo y todo, y te sientas bien y te eleve energéticamente hablando, ¿no? Porque el cruce entre dos personas en ese aspecto es como que muy fuerte, ¿no? Muy potente. Pero luego ya de yo analizarme y ver qué es lo que había pasado, era eso, básicamente. Yo en algún momento de mi experiencia en este aspecto, he sentido como que mucha tristeza. ¿Y tristeza proveniente de dónde? O sea, como que una secuencia. Generalmente cuando uno siente tristeza es porque ha experimentado algo en su vida que lo tiene muy ahí presente, algo ha pasado fuerte, entonces cada vez que va a darse esa situación, obviamente se va a sentir así, pero en tu caso no había un detrás en tu mente, ¿no? No había ninguna situación que a mí me haga saber y decir, ¿sabes qué? Por esto es que yo me siento triste, porque por esto yo lloro. O sea, muchas veces he llorado en ese momento y era como no lo podías explicar. Exacto, era como llorar así desconsoladamente. Y esas lágrimas y ese llanto, ¿de dónde viene? ¿De dónde? Si no había una razón de ser. Y no era que me trataban mal, ni nada, pues me trataban. No había ninguna situación que o sea, no había ninguna situación que diga, pucha, me está tratando mal y por eso yo lloro. Más bien, con el que inicié, digamos así, esto fue como que paciente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, yo como que, yo como que me sentía agradecida, pero al final, ¿por qué le tengo que agradecer por algo, no? Simplemente hizo lo que tenía que hacer y ya, ¿no? Ujú. Pero, ha sido compleja la situación. Pero ya luego, habiéndome como que, conocido más, ¿no? Ahondando más en mi autoconocimiento, me he dado cuenta que todo ha provenido de eso. Es que todo tiene una razón de ser y parte mucho lo que comentabas, me hizo mucho ruido lo que comentaste al inicio de uno no nace sabiendo absolutamente nada, ¿no? Uno aprende en el camino mientras nace y se forma y crece. Uno no sabe nada, entre comillas, pero cuando ya experimentamos o queremos tener esa sensación de tener un enamorado, tener una relación profunda, con una responsabilidad afectiva y tener intimidad física, tener esa red de apoyo o alguien que te oriente para tú saber qué significa que estás sintiendo esto, lo otro, o sea, tener alguien que ya pasó por eso. Y en tu caso tú comentas que ese lado no había. No había, exacto, claro, no había alguien con quien poder conversar porque me daba vergüenza, ¿no? Era como que, oye, a mí me pasa eso. Simplemente había muchas amigas que me decían que no, simplemente no puedo, o sea, como que siento que no puedo. Y me decían, pero qué raro. Claro, y ellas también, era como que recién también estaban en eso y no sentían eso que tú, entonces no había alguien, yo siento ahí alguien con más, no mayor, sino que tenga más madurez o y que más experiencia. O que haya pasado por que eso. haya pasado por algo similar para que te guíe, entonces te podías hasta sentir muy perdida. Exacto, me sentía como que pucha, sola en ese aspecto. Decía, ¿y a quién le cuento? ¿Y a quién le digo? Todas las chicas con las que converso, mis amigas, me dicen que ya comenzaron a hacerlo, que no, que todo tranquilo, que todo feliz, que todo bien, ¿no? Que la pasaban bien, que se divertían, que estaban cómodas. Entonces yo decía, ¿pero por qué? En mi caso no hay como que esa conexión. O sea, obviamente que por momentos sí me sentía bien, no voy a decir que todo el tiempo fue como que, ay, no. Pero era como que en un inicio, o sea, para comenzar, siento que fue lo más difícil. O sea, comenzar a tener esa conexión con mi sexualidad de por sí fue complejo, fue difícil. No fue como que, ya, hay amor, hay cariño y se da, sino como que me costó muchísimo como que abrirme a esa experiencia. No fue fácil. No fue para nada. Fue complicado. Pero con el pasar del tiempo ya eso lo estás trabajando. Sí. Porque es un trabajo, yo creo que no es como que un punto de ya lo sé de qué trata y ya lo superé. No es un trabajo constante. Claro, obviamente que estoy conociendo más cosas mías, me estoy conociendo más en ese aspecto y me estoy dando cuenta que sí, o sea que hay muchas cosas que no sabía, ¿no? Que no sabía de mí. Y en este caso también conectando con, por ejemplo, con mi sangre menstrual, con mi menstruación más ahora, ¿no? Que ya he cambiado, por ejemplo, antes menstruaba más cuando estaba en la etapa de, por ejemplo, conectada con la luna Ahora estoy, por ejemplo, menstruando en luna llena, pero antes menstruaba en la luna tapada, ¿no? Entonces, la luna nueva. Entonces, como que he ido cambiando mi mood y conectándome más con ese otro lado más femenino o con la intuición y demás. Y ahí es donde se cambia también a la luna roja, ¿no? Y a la luna nueva con menstruación, que es una luna blanca, sino la luna roja, que es una luna llena con menstruación. Entonces me he ido conectando más conmigo en ese aspecto, porque también cuando conectas con ciertas fases de la luna, como que despiertas otras cosas que quizás no sabías y vas entendiendo más, te vas entendiendo más, ¿no? Te vas entendiendo más. Y es ahí cuando, ¿a qué iba en esto de conectar con mi menstruación? De que yo he conectado más con mi menstruación en sí al utilizar calzones menstruales. Creo que en algún momento lo hemos contado, lo he puesto en las redes, pero al inicio, ya como hace un año, de que yo comencé a utilizar calzones menstruales. Y los calzones menstruales son como cualquier calzón, nada más que tienen como que una tela especial que absorbe, ¿no? Absorbe la sangre. Entonces son mucho más cómodos, son distintos a utilizar una toalla higiénica que de repente te puede irritar, ¿no? Con el paso de las horas. Entonces comencé a conectar más. ¿Por qué? Porque lavas pues el calzón, ¿no? Entonces tienes contacto. Entonces al lavar el calzón comienzas a tener contacto con tu sangre y ya comienzas a no sentir ese rechazo, ese desagrado, decir, hay sangre. Claro, ¿no? porque hoy en día nos cuesta mucho a las mujeres, y es algo normal. Más a un inicio en bien tenemos esto que se nos da desde pequeñas y estamos transicionando a ser una mujer, de niña a mujer, que tenemos esos temas muy rechazados, ¿no? De el sangrar, cuando es algo tan divino y como tú comentas, gracias a utilizar un calzón y no una toalla higiénica que lamentablemente es desechable y no hay ningún tipo de contacto con tu propia sangre, que es nuestra sangre, en realidad no hay nada ahí fuera de sí. Poder hablarlo y conectar te ha ayudado mucho y que muy pocas chicas, pero ahora veo que cada vez es más eso, que se habla y se practica, lo están haciendo.
Claro, y no sentir como que como que, ay, no, sangre, no, qué terrible, ¿no? Sino como que ahí comienzas a conectar contigo en sí, ¿no? Porque es parte tuya, ¿no? Entonces, me sirvió bastante, ya lo utilizo hace como 3 años, entonces me sirvió bastante conectar con ese aspecto, porque lo tenía muy ahí como que no saberlo, no quería interiorizarlo. Entonces también eso me ha ayudado, tener ese contacto con sangre, ¿no? Entonces entenderme más por ese aspecto también y entender más cómo funciona mi menstruación, ¿no? Que no siempre estás igual durante todo el mes, hay subidas y bajadas, y como que tratar de entender también en ese aspecto. Y también eso se relaciona con la sexualidad. Porque tu tema hormonal influye mucho en cómo tú te desempeñas justo cuando estás en esos momentos, o sea, influye mucho tu mood, y entender por qué estás de esa manera lo va a hacer más llevadero, ¿no? Claro, también no siempre vas a estar de la misma manera en ese aspecto de la sexualidad si estás en una fase determinada del ciclo menstrual, ¿no? Entonces es como que ver también, entenderte por ese lado. Entonces también me ayudó a mí a saber de que no siempre iba a estar igual, ¿no? No siempre iba a tener también el mismo mood, la misma manera de estar, ¿no? La misma conciencia al momento de estar con alguien, dependiendo de en qué etapa del ciclo estaba. Entonces esa parte también a mí me ayudó también a ver cómo era, ¿no? ¿Cómo era? Sí, y eso que comentas es importante porque nosotras las mujeres tenemos un mundo propio que no lo entendería el otro sexo, pero tener esa comunicación abierta con la persona que está al lado ayudaría mucho para evitar discusiones o cosas que no se entiendan en ese momento, porque son prácticamente temas normales que están pasando en una mujer, porque es normal que esa mujer tenga un mundo de subir y bajar. Entonces ahí se entendería mucho más con la persona y no generaría esa fricción o pensar el otro que hay un rechazo, ¿no? Sino se entendería un poco más el contexto abierto. Hay muy poco conocimiento, y no solamente ese conocimiento, obviamente al hombre no lo va a poner mucha atención porque no lo va a pasar, no lo va a sentir, no lo va a entender nunca, pero sí facilitaría mucho las cosas. Y muy aparte de ello es que lo que yo siempre como que me hace ruido cuando las personas cuentan estos tipos de temas es que no hay, la educación no solamente es una educación como que de enseñanzas, de cursos, de historia, no, sino la educación de lo que vas a vivir, una educación, no sé, sexual, o que cuando uno estudia o va creciendo se vayan a tocar esos temas. Porque hay mucho de decir, no, esto que lo hablen con sus padres, ¿no? Porque es un tema muy tabú o muy íntimo, pero no hay nada mejor que como que te den esa ayuda, porque no todos tienen una buena relación con sus padres o pueden contarlo tan abiertamente. Entonces, si desde niños, los niños y niños también, no solamente las niñas, recibieran ese tipo de teoría, no, obviamente en la práctica se va viendo cuando uno crece, pero en teoría, podrían entender muchas cosas y facilitaría mucho, porque la gente no se estancaría por muchos años no sabiendo por qué le pasa eso, o pensar lo que tú mucho decías de que hay algo malo en mí. Algo malo, claro. Entonces sí, la persona no sufriría tanto, y cuando uno va creciendo y va sufriendo, va generando traumas. Entonces se trata como que la persona se desarrolle de una manera más flexible, o su vida vaya evolucionando más como que del lado del entendimiento. Pero ¿cómo vamos a poder entenderlo si no recibimos nada cuando vamos creciendo? O sea, nadie nos dice nada de esas cosas. Y para mí es importante que tenga como que algo, ¿no? Nociones. Se pueda conversar con alguien, ¿no? Y no un tema, como tú has dicho, tabú, ¿no? Como que, ay, ¿sabes qué? De esto no voy a hablar porque es algo que no, malo, algo que como que se tiene que tapar y esconder, y no, en realidad es conversarlo, ¿no? Y la sexualidad está muy ligada al sagrado femenino. Y siento que también que todo lo que he vivido me ha servido para entender mejor cómo funciona o cuáles son las aristas de entender tu sexualidad, entender tu conexión con tu útero, con tu menstruación, con tu cuerpo, y a partir de ahí relacionarte y vincularte en este aspecto, ¿no? O sea, siento que ha sido importante para mí, siento que ya sé por qué ha pasado o por qué lo he sentido, o tiene como que ahora una razón de ser de alguna manera. O sea, puedo entender cuando una chica está pasando por esto, ¿no? De repente hay chicas que están escuchando y dicen, pucha, a mí también me pasó lo mismo, o no sabía cómo lidiar con esto, o te pasó de una manera diferente quizás, ¿no? Desde otro aspecto, ¿no? Desde otra manera. Entonces, es entenderte, ¿no? Porque si no entiendes de dónde proviene, o si no sabes de dónde es, entonces como que no sabes cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces, tener con quién hablar de estos temas es
bien, bien importante tener como una red de apoyo o un soporte o escuchar de por sí a todas las mujeres que están a tu alrededor cuando se junten, hablar de este tema, ¿no? Sí, es importante. Y también como que no verlo desde un punto de enseñanza muy didáctico, sino como que hay personas que tienen la facilidad o que han estudiado como que psicología, no sé, otra rama, que puedan llegar muy fácilmente a eso, porque también es dable que existan chicas de diferente forma de ser, introvertidas, otras extrovertidas. Entonces, de por sí es un tema que siempre va a dar un poco de roche a hablarlo. Pero si esto se hace más personalizado con personas indicadas que tengan tino de decir o que sea una facilidad de tenerlo abierto y que cualquiera pueda tocar la puerta y hablarlo, sería genial, pues, ¿no? No que sea como que tipo todos escuchando lo mismo y que si me tapo y me avergüenzo y ya se acabó, ¿no? Ya no, sino como que generar ese vínculo de confianza personalizado e individual con alguien y cuando la persona se acerque y con las personas adecuadas. Entonces ayudaría mucho como que a desbloquear y no trabar eso, ¿no? Porque si no uno vive como que en un estado de, no sé, de tristeza o de enojo, de no saber por qué siento esto y mis amigas están en otras. O y por ahí te vergüenza. comparas, ¿no? O por vergüenza también no lo O dices. por vergüenza De no lo repente, ¿por qué dices. a mí me pasa esto? No, y la otra está todo ok, todo correcto, todo, ¿no? Entonces es como que comienzas ahí en las comparaciones, ¿no? Y eso repercute mucho en tu vida ya de adulta. Entonces, todo lo que los años más importantes de unas personas son cuando somos pequeños. O sea, a lo más pequeño que sea, más va a repercutir en tu edad, tus experiencias adultas. Entonces, cuanto más facilitemos eso, va a ser mejor. Pero si vamos avanzando y creciendo así, con trabas y con cosas fuertes y que no entendemos y que nos agobiamos, va a influir en tu vida posterior, ¿no? Hasta que va a llegar un momento en donde tú ya no vas a poder más y te puede entrar algo fuerte. Entonces, se trata como que de eso. Y que Andrea ha podido encontrarlo eso rápidamente. O sea, le ha tomado su tiempo, su esfuerzo, ha tenido momentos de frustración o de que ya no va a poder más, pero lo ha encontrado, ¿no? Claro, y hacer una retrospectiva, ¿no? Y ver, y tratar de buscar el origen en donde creó ese trauma, esa herida, ese miedo, o sea, de dónde proviene. Saberlo es bueno, porque te dices, mira, o sea, en realidad no es que haya algo malo, sino que en mí, sino simplemente esa es la razón. Y tratarla, bueno, o sea, tratar la razón de por qué ha sido, o tratar de conectar más con eso que quizás te está faltando para que puedas tener un vínculo más sano con ese aspecto, ¿no? Sí, porque al final y al cabo todo tiene un origen, ¿no? No hay nada que pase porque sí. O sea, todo pasa por algo y hay algo detrás ahí. Y más aún si es tu vida, pues, ¿no? No algo externo, si es algo que te va a acompañar siempre, ¿no? Entonces tú eres la única que lo va a vivir, lo va a experimentar, entonces tienes derecho a saber el por qué. Y ya una vez que lo sabes, trabajar. Y no quiere decir que ya lo sepas y ya está, sino ahí realmente viene el trabajo. Es un ¿no? proceso, ¿no? De años, es como que tratar de entender, de lidiar y de sanar y poco a poco lo que quizás la razón por la que fue y irlo cambiando y cada vez tener una relación más bonita con este aspecto, ¿no? Porque en realidad debería ser gozo, placer y disfrute y no debería ser como relacionarlo con la tristeza o con el miedo o con el dolor. Bueno, eso es todo para el episodio de hoy. Hemos querido tocar un pedacito de nuestra historia y no hacerlo como que en general todo, sino como que tratar bien una sola parte y luego ir poco a poco. Sí, ir desmenuzando bien nuestra historia e indagar en cada aspecto para que cada uno lo entienda mejor antes que hacerlo todos los aspectos de un inicio hasta ahora y como que no ir muy de lleno en algo. Entonces, así como hoy le tocó a Andrea, posteriormente lo haré yo, tal vez se me venga algo porque esté viviendo en ese momento que resuene otro tipo de aspecto y lo podamos contar. Listo, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en otro episodio del podcast. Un abrazo, un besito. Gracias.